Jóvenes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los jóvenes de comercio, especialmente de todas las secciones por las que hemos estado aprendiendo en estos días de clases. Quiero enviarles un saludo a todos. Espero que ya estemos con ganas de empezar el curso. Espero que estemos con ganas de aprender nuevos temas. En esta ocasión vamos a concluir el tercer bloque de la unidad que estamos viendo. Recuérdense que habíamos estado viendo contextos geopolíticos, contextos históricos, contextos globales. Entonces, este día vamos a empezar con un nuevo tema. Por favor, les pido que le echen ganas. Les pido que estén todos sentados en sus lugares, porque vamos a empezar con un nuevo tema este día de clases, ¿verdad? Entonces, primero, ¿con qué vamos a empezar? Primero vamos a empezar con la fecha, ¿verdad? Entonces, a ver, si alguien me dice qué fecha es hoy. Hoy es 20 de mayo, profe. 20 del 5 del 2020, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ustedes se recuerdan que siempre que nosotros empezamos una clase, siempre vamos a empezar con la fecha, ¿sí? Entonces, ya hoy el día hoy es jueves, ya vamos a casi a salir el fin de semana, entonces echémosle todas las ganas posibles porque en esta oportunidad vamos a aprender un nuevo tema. Pero como ustedes saben, siempre antes de empezar un nuevo tema, ¿con qué empezamos? Empezamos con dos cosas. ¿Con qué se recuerdan que empezamos? Con la fecha Ajá, y con exactamente. una frase Motivacional motivacional. y con la retroalimentación. Entonces, el día de hoy vamos a cambiar un poco vamos a salir un poco de lo que hemos visto globalmente. Hemos visto parte de los procesos económicos mundiales, hemos visto territorio de Centroamérica, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en un conflicto y en una cuestión añeja que es un debate muy profundo en nuestra historia de Guatemala. Entonces, antes de eso vamos a empezar una frase histórica. Ahora no va a ser una frase motivacional, va a ser una frase histórica, pero para que a ustedes les guste aprender de estudios sociales. Entonces, la frase es de un destacado líder obrero que se llamó José Manuel Fortuny. Y la frase dice, nos hubieran derrocado aunque no cultiváramos bananas. Eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver el día de hoy, porque nos vamos a enfocar en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Guatemala en 1954. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ¿sí? Y específicamente hoy tengo un mapa, que si a alguien no se le ha olvidado, quiero que por favor miren este mapa que tengo de este lado. Este mapa, a ver quién se acuerda, ¿para qué utilizamos este mapa en el curso pasado? Lo utilizamos para ver qué, el triángulo de qué cosa. Aquí está, mire. Triángulo El de triángulo, Centroamérica. el triángulo de Centroamérica, exactamente. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Quién era? A ver, ¿quién era aquí? ¿Quién era el mayor impulsor del Triángulo de Centroamérica? Estados Es Unidos. Estados Unidos, muy bien. ¿Y cuáles eran esas políticas que Estados Unidos quería quiere más bien para Centroamérica? ¿Cuáles son esas políticas que quiere Estados Unidos para estos tres países que son de los países más pobres del continente? Quiere que quiere crear políticas anti-narcotráfico, ¿qué más? Pandillas. Anti-pandillas y anti-gobernantes corruptos, para que invierta más en educación y en salud, ¿sí? Y en todos los beneficios sociales. Y para que dejen de llevar migrantes, ¿a dónde? A A Estados Estados Unidos. Unidos, exactamente. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces, en qué países se encuentra el triángulo de la política estadounidense? ¿En qué países? Guatemala, El Ujú. Salvador y Y Honduras. Honduras, muy bien. Eso me gusta, eso que se recuerden, eso es puntos más para que se acuerden, los que se acuerden de lo que vimos la semana pasada, el curso pasado, perdón. Bueno, esa es nuestra retroalimentación, ¿sí? Entonces ya pusimos la fecha, ya dijimos la frase y ya hicimos el triángulo de Centroamérica. Ahora nos toca empezar un nuevo tema, ¿sí? Nos toca empezar un nuevo tema. Y el nuevo tema que vamos a ver este día se llama, observemos bien por aquí, por favor, queridos estudiantes, historia
y características geopolíticas y regionales, ¿sí? ¿Regionales de qué? De Centroamérica, ¿sí? Ese va a ser un tema que vamos a ver el día de hoy. Y aparte están los factores sociales de la geopolítica en América Latina, sobre todo en Guatemala y en Estados Unidos. Miren, Guatemala y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy polémico, un tema bastante confuso y que ha generado mucho debate dentro de muchos estudiosos y dentro de la población guatemalteca durante más de 70 años. Y ese tema que vamos a ver hoy es parte, ese es un hecho, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver otra parte. Es el derrocamiento de Jacobo Arbenz, miren, el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954. Estoy seguro que ustedes ya habrán leído algo acerca de eso, ¿sí? Sus papás o sus abuelos les contaron de Castillo Armas, les contaron de Arbenz, les contaron de Jorge Ubico, que Jorge Ubico era una buena persona, que con Jorge Ubico no había inseguridad, que cuando triunfó la revolución del 44 pelearon, sus abuelos salieron a pelear, tomaron un fusil, hicieron una cantidad de situaciones heroicas, ¿verdad? Luego triunfó el presidente Juan José Arévalo, eso ya lo han visto en sus clases de tercero básico y se los han contado a sus abuelos también, ¿sí? Pero hay una parte que a muchos no les gusta hablar y es la del gobierno de el coronel Jacobo Arbenz Guzmán de 1951 a 1954. Entonces, no nos vamos a enfocar hoy en día en el gobierno del coronel Jacobo Arbenz, sino nos vamos a enfocar a lo que conlleva nuestro tema. Y nuestro tema es verdaderamente entender cómo funcionan esas políticas regionales, económicas entre Estados Unidos y Guatemala, pero no lo vamos a ver, no nos alcanzaría para verlo desde que Estados Unidos empezó a ser una gran potencia. Lo tenemos que ver desde hechos trascendentales, desde hechos importantes que se han suscitado en nuestra historia y que merecen ser tratados de una forma crítica, porque eso es lo que me interesa de ustedes, que ustedes traten los temas de forma crítica, ¿sí? Sí, profe. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, en esos dos temas. Y vamos a principiar diciendo qué estaba pasando, quién era Estados Unidos en 1954. Vamos a hacer un análisis comparativo rápidamente para indicar qué estaba pasando, qué pasaba. Aquí tenemos un cuadro comparativo, observe. Cuadro comparativo de las relaciones geopolíticas entre Estados Unidos y el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿sí? Entonces, ¿qué era Estados Unidos? ¿Qué era y qué era el gobierno de Jacobo Arbenz? Pongamos atención en eso, por favor, ¿sí? Entonces, da la casualidad de que en el siglo, a partir del siglo XIX, Estados Unidos, miremos aquí, por favor, observemos en esta parte, la explosión de Estados Unidos que produjo el auge del capitalismo, ¿sí? Hizo que se construyeran grandes extensiones de trenes y que hubieran grandes monopolios, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaban esos monopolios y esas grandes líneas y compañías de trenes que venían desde que Estados Unidos tenía en Latinoamérica? United, ¿qué? United Fruit Company. Fruit Company, exactamente. Entonces, observemos aquí. Entonces, Estados Unidos era el gran imperio que había triunfado luego de la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que en el 54 se vivía un contexto global. ¿Cómo se llamaba ese contexto global? Guerra Fría. Guerra Fría. ¿Y bajo quiénes eran esas potencias que se enfrentaban de la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética. Soviética, ¿sí? Entonces,
Estados Unidos quería introducir muchos trenes. ¿Y qué quería introducir en esos trenes? Quería introducir bananas, ¿sí? Esos trenes llevaban bananas aquí. Y esos trenes abarcaban toda la región de Centroamérica, entre Honduras y Guatemala. Entonces, Estados Unidos desde inicios del siglo XX y finales del siglo XXI había manipulado a muchos gobernantes para que los gobernantes les regalaran grandes extensiones de tierra en las costas del Caribe y en la costa sur de Guatemala, ¿sí? Entonces esas tierras habían sido regaladas por varios gobernantes a las compañías estadounidenses de la Fruit Company. Entonces, para 1954, la United Fruit poseía más del 70% de las tierras, ¿sí? Y poseía grandes fábricas en donde no tenía en buenas condiciones a sus trabajadores. Podemos observar aquí, por favor, donde no tenían buenas condiciones a sus trabajadores, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tenía una política desde 54 para abajo, que se llamaba América para los americanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que todo lo que hicieran las regiones latinoamericanas le afectaba a Estados Unidos. América para los americanos. Entonces, bajo el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Bajo el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía miedo de que la Unión Soviética tuviera enlaces comerciales, que vinieran los rusos y de que le quitaran el poder económico a Estados Unidos y que las empresas estadounidenses cayeran en ¿qué? En bancarrota, ¿sí? Que cayeran en bancarrota y que Guatemala se convirtiera en ¿qué cosa? Yo se lo puse en la lectura. Se convirtieran en el patio trasero de América. ¿Se acuerda de la lectura que yo le dejé? Sí, profe. Bye. Entonces, se convirtiera en el patio trasero de América. Entonces, eso es una cuestión ideológica que tenían miedo los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para eso tenían plantaciones de tierras en América Latina. Y otra cosa muy importante, Estados Unidos no permitía invasiones ni permitía rebeliones de sus gobernantes. Por eso tenían ¿qué cosas? Soldados. ¿Y qué otra cosa? Algo desde que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial, que se llama el Comando Naval del Pacífico. Entonces, en todas estas costas, mire, sepa algo. Guatemala, en un avión de hoy en día, un avión privado, un jet, está a 2 horas de Houston, o a 3 o 4 horas, depende si no tiene ningún problema para pasar México. A 2 horas, 4 horas. Entonces, Estados Unidos tenía miedo de que Guatemala se convirtiera, o cualquier país de Centroamérica, pero estando más cerca de Guatemala, se convirtiera en un enclave para armas nucleares. Imagínense que la Unión Soviética depositara armas nucleares en Guatemala. Eso lo han discutido mucho y dicen que eso es mentira. ¿Es verdad o es mentira? Le toca investigarlo a usted. Pero eso nos dicen los libros de historia. Y le tengo aquí un libro, mire. Le tengo aquí un libro. Se llama La CIA, Operación Subses. Mírenlo bien. Nicolás Quanter, ¿sí? Este libro ha sido una como una joya, una reliquia para las personas que quieren conocer sobre la historia de Guatemala, ¿sí? Entonces, léalo, ¿sí? No se le olvide, está en la librería de Guatemala para todos mis estudiantes. La CIA, Operación Subses. Les recomiendo otro libro, Bajo Vigilancia, ¿sí? Mire, La CIA y la Policía Uruguaya en el exilio de Jacobo Arbenz. Son libros que yo les recomiendo que lea, que pueda conseguir para fomentar su lectura y entender parte de la historia de Guatemala de 1954. No lo olvide, Bajo Vigilancia, de Roberto García Ferreira. Entonces, esos libros han sido parte de la historia de Guatemala para comprender este proceso. Bueno, ahora que ya le dije eso, pasemos entonces a hacer un pequeño
esquema comparativo, ¿sí? Un pequeño esquema comparativo. Entonces, aquí yo le acabo de decir cuál va a ser el procedimiento. Yo le voy a decir, yo voy a plantear una pregunta y vamos a compararla con lo que estaba pasando en el gobierno de Álvarez. Vamos a ver, si un cuadro comparativo. Si yo le pregunto qué estaba pasando en Estados Unidos en el 54, ¿qué era Estados Unidos? Una potencia. ¿Qué era Estados Unidos? Una potencia mundial. ¿Sí? Estados Unidos era una potencia mundial. ¿Y qué era Guatemala? ¿Qué cree usted que era Guatemala? ¿Una nación? ¿Qué podía ser? Una nación, eh, una democracia joven, ¿sí? Era una democracia joven, ¿sí? Entonces, ¿qué otra característica podemos encontrar de Estados Unidos en el 54? ¿Sí? Dentro de los términos económicos, ¿sí? Estados Unidos tenía una gran industria. ¿Y qué otra cuestión tenía comparado con Estados Unidos? Guatemala. Y eso no se lo olvide, era una nación agraria. ¿Ya? Era una nación agraria. Tercera, era una gran industria. ¿Por qué? Porque era una superpotencia nuclear, había ganado la Segunda Guerra Mundial en el 54, ¿sí? En 1954. Y Guatemala estaba saliendo de una dictadura de 13 años del general Jorge Ubico. Y tenía seis, ¿cuántos, ¿cuántos años hay del 44 al 51? ¿Me puede decir? ¿Cuántos años habrán? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tenía 8 años de democracia, imagínese. Acababa de salir de una nación, ser una nación feudal, una nación agraria, ¿sí? Era una... Entonces, ¿qué más era? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? A ver, otra comparación, ayúdeme. ¿Qué tenía Estados Unidos en el 54? ¿Qué más, qué más, qué más tenía? ¿Qué más tenía para poder defenderse? Armas. Sí, tenía armas. Riqueza. Riqueza, muy bien. Riqueza, armas, ¿sí? Armas. Y allá como lo dice, mire, y miles de soldados. ¿Y qué tenía Guatemala? ¿Qué tenía Guatemala para esto? ¿Qué tenía Guatemala para hacerle frente a esa mentira que era la invasión comunista de los soviéticos? Que eso a la larga no era cierto. Pero ¿cómo se defendía? Qué quería hacer Guatemala? ¿Qué quería hacer? ¿Cómo se diferenciaba? ¿Sí? Bueno, digamos de que Guatemala era una potencia económica en Centroamérica, ¿sí? Era una potencia económica en Centroamérica, ¿sí? Entonces, este, obviamente, eh, Guatemala había sido, eh,
estaba ya en la mira y en el ojo de huracán. ¿Por qué cosa? Porque el presidente Arbenz quería hacer ¿qué? Agraria. Una reforma agraria. Entonces Guatemala se encontraba en condiciones feudales, semifeudales, semicoloniales, mientras que Estados Unidos era una gran industria. Entonces, eh, a la larga no es cierto de que Arbenz haya intentado introducir a los soviéticos aquí en Centroamérica y en Guatemala, sino que Estados Unidos es lo más importante, y no quiero que no se le olvide, es lo más importante y era que a Estados Unidos y hoy en día le interesa a Guatemala, acerquemos al mapa, como un enclave comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque Guatemala siempre ha sido el principal socio de Estados Unidos, ¿sí? Como se lo dije la vez pasada. Entonces, nosotros nos encontramos en un punto estratégico, ¿sí? Nos encontramos en un punto estratégico en este círculo, mire, así como yo lo voy a hacer. Este círculo, este cinturón rodea la Fuerza Armada estadounidense del norte entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces, se temía de que en algún lado estas dos fronteras pudieran ser algún vínculo para comercializar con la Unión Soviética. Y eso no se puede permitir, como le dije, y ya le expliqué, de América para los americanos. Entonces, llevémonos por aquí también, ¿sí? Entonces, Centroamérica durante tantos siglos había sido siempre, durante el siglo XIX, fue el enclave comercial de España y después fue el enclave comercial de Estados Unidos. Pero todas las naciones le convenían a Estados Unidos como recursos naturales, ¿sí? Como los recursos ganaderos, los recursos metalúrgicos, sobre todo en las minas de Costa Rica, ¿sí? Los enclaves bananeros en Honduras, los enclaves bananeros en Guatemala y en El Salvador, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces, eso es una parte importante de eso. Entonces, como siempre hacemos la hoja de trabajo, a usted le va a quedar de tarea. Usted ya leyó esta parte, mire, del patio trasero de América. Usted ya lo leyó. Entonces, de esa parte, yo les vi un documental, ¿sí? Que se llamaba Te lo pensarás dos veces antes de comerte un plátano. ¿Se acuerdan que yo le di ese documental? Sí, profe. ¿Qué decía ese documental? Lo que yo les dije fue lo que pasó, lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Qué les dije? Que habían venido eh, que Guatemala era una república, ¿qué cosa? Bananera. Bananera, y que habían intentado derrocaron al gobierno del coronel Jacobar, ¿verdad? Entonces regresemos a esta parte, ¿sí? Entonces, no nos interesa enfocarnos hoy en día, en este momento, perdón, en por qué derrocaron al coronel Jacobo Arbenz. Lo que yo sí les puedo decir es de que sí, o sea, este libro que yo les mostré, este libro es parte de la operación secreta que hizo Estados Unidos para derrocar al gobierno del presidente Jacobo Arbenz, la operación de la CIA, ¿sí? ¿Cómo lo derrocaron? Eso ya lo vamos a ver en la otra clase, qué pasó en esas cuestiones. Ahorita nos interesaba ver cuestiones económicas, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo más importante que yo quiero que comprendan. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién es el aliado estratégico, financiera, económicamente para, para Estados Unidos, ¿verdad? Estando tan cerca, ¿sí? Entonces, en este momento ya empezaríamos a culminar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Sí, profe, tengo Dígame. duda. Sí, dígame. ¿Por qué dijo usted que no les gusta, al inicio dijo usted que no les gusta hablar del gobierno de Arbenz? Esa es una pregunta. Y la Ajá. otra, ¿por qué le han dicho que es comunista? Si, según lo que yo he leído, él lo que hizo fue, lo que quería hacer era la reforma agraria y la expropiación de las tierras. Ajá. Entonces, ¿por qué dicen que él era comunista si
o tenía relación con los rusos. ¿Qué pasó Ajá, ahí? exactamente. Mire, le voy a responder la primera pregunta que usted me acaba de hacer ahorita de último. Eh, Cuando estalló la Guerra Fría, después de en el 46 para adelante, que estalló la cortina de hierro, entonces, bajo ese lema de América para los americanos, Estados Unidos agarró a todos los países latinoamericanos como que si fueran sus papás, ¿sí? Pero como que si fueran sus hijos, ¿sí? Entonces, todo lo que le hicieran a Brasil, Argentina, Chile, a Cuba, todo lo que les pasara a los países que no fuera a favor del sistema capitalista, iba a perjudicar directamente a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, para proteger sus intereses económicos, porque eso es lo más importante, ¿sí? En este libro, por eso es bueno que usted lo lea, porque ahí dice, era más importante, ¿sí? La cuestión económica que la cuestión ideológica, ¿sí? Entonces, era más importante que Estados Unidos defendiera sus empresas en América que defendiera a América de la ideología comunista, ¿sí? Entonces, les interesaba ver más el dinero, ¿sí? Que no quebraran las empresas de los grandes accionistas que pertenecían, incluso eran senadores de Estados Unidos, ¿sí? Eran dueños de estos monopolios, ¿sí? Entonces, ustedes conocen a la Chiquita, ¿verdad? Era una bailarina, ¿verdad? Chiquita, Fruit Company. Hoy en día Fruit Company se llama Chiquita. Era una bailarina que era la que andaba con muchos bananos y que se divertía en los Nueva York y que andaba, era en distintos lugares, ¿verdad? Era una bailarina Brasileña. brasileña, ajá, muy bien. Entonces, parte de ella surgió esa parte de la United Fruit Company, pero eso ya es otro asunto. ¿Cuál era su otra pregunta? ¿Por qué le decían comunista, verdad? Sí, profe. Como le digo, Estados Unidos inventó ese término de comunista, ¿sí? Porque lo que querían era hacer ver al gobierno que sí realmente tenía nexos con los soviéticos, ¿sí? Pero ¿cuál era la intención de hacerlo ver de esa manera? Que lo derrocaran y y que acabaran con todas las reformas sociales que el presidente Arbenz estaba haciendo, ¿sí? No querían que Guatemala se industrializara y no lo lograron. Y como ustedes saben, después de eso vinieron muchas consecuencias. Después de eso estalló la verdadera Guerra Fría en Guatemala. ¿Qué pasó después? Estalló la incursión guerrillera en el 62 y empezó el conflicto armado, producto del derrocamiento de Arbenz y de muchos militares inconformes, ¿sí? Entonces, esas, no sé si atendí a su respuesta. ¿Está Sí, bien? profe. Sí, Va. sí. Entonces, es que si nos centramos más en cuestiones de ya actualmente, ya nunca vamos a terminar la clase. Lo que quiero que comprendan es que eso es una gran mentira que han inventado muchos gobiernos de Guatemala actualmente, ¿sí? Porque no es cierto que él era comunista, él quería el desarrollo para su país, el desarrollo capitalista, ¿sí? Pero ya sabemos que lo hicieron todo un bochorno y que terminaron derrocando la primavera democrática de Guatemala. Entonces, en síntesis, eso es lo que yo quiero. Para terminar la clase, eso es lo más importante. Que eso es lo más importante que quiero que comprendan, ¿sí? Y que vean, por favor, visualicemos aquí, que vean cómo está constituido, porque vamos a ir terminando el curso de Geografía Económica del segundo bimestre. Que vean cómo está constituido, que comprendan, ¿sí? Que comprendan y analicen cómo es que ha sido que se ha trabajado la historia geopolítica de Guatemala y hoy en día cuáles son las verdaderas intenciones para Estados Unidos. Termino, termino con esto. Estados Unidos lamentablemente es el que es el que quita y pone gobiernos en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener gobiernos que tengan más la capacidad de manejarse por sí solos, ¿sí? Y que no dependan solo de las políticas de Estados Unidos. Entonces, espero que hayan aprendido en esta clase. Por favor, vamos a tener una evaluación. Yo les voy a estar pasando su evaluación sobre unas imágenes. La evaluación que vamos a tener va a ser sobre todo
sobre todo el bloque que hemos visto, ¿sí? Y les van a venir imágenes. Entonces, por favor, me miran este video, ¿sí? Me miran el video y me leen esta parte para que comprendan mejor lo que acabamos de explicar. Entonces, en este momento estamos terminando el periodo. Les deseo que estén muy bien, jóvenes, y seguimos a la siguiente clase. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias, Adiós. profe. Adiós.